Desde los primeros capítulos de la creación, se invita a la humanidad a comprender el propósito de las acciones y la pureza de las intenciones. Entre los hijos de Adán y Eva nacieron dos caminos, el de Caín y el de Abel. Ambos ofrecieron al Creador lo que tenían, pero la diferencia estaba en el corazón. Caín cultivó la tierra y de sus frutos trajo una ofrenda. Abel, pastor de ovejas, presentó lo mejor de su rebaño. El texto sagrado nos enseña que Dios prestó atención a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín. No porque los frutos de la tierra fueran inferiores, sino porque el corazón de Caín no reflejaba una verdadera entrega. Y sucedió al final de los tiempos que Caín trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, y Abel también trajo del primogénito de sus ovejas y su gordura, y cuidó de Abel y de su ofrenda. Génesis 4:3-4. La actitud de Caín revela algo profundo de la naturaleza humana. Ofreció lo que quedaba, no lo que era mejor. Mientras Abel separaba lo más puro, Caín retuvo para sí lo que consideraba precioso. En la esencia de su ofrenda hubo descuido, y el Creador, que ve el interior del hombre, se dio cuenta de esto. Cuando Dios aceptó la oferta de Abel y rechazó la de Caín, cayó el semblante de Caín. Su corazón se llenó con de ira, celos y confusión. No entendió que el problema no estaba en la tierra ni en el fruto, sino en la intención con que ofreció. Y Caín se enojó fuertemente y su semblante cayó. Génesis 4:5. Los celos comenzaron a crecer dentro de él como una sombra silenciosa. En lugar de mirar dentro y su propio error, Caín volvió los ojos a su hermano, creyendo que el problema estaba fuera, no dentro de sí mismo. Como muchos todavía lo hacen, atribuyó su frustración al otro, y no a su propia conciencia. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha caído tu rostro? Si haces bien, no te aceptará. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y para ti será su deseo, pero sobre él gobernarás. Génesis 4:6-7. Estas palabras revelan un principio espiritual eterno. El mal no entra sin permiso. Él espera la iluminación, una emoción incontrolada, un pensamiento alimentado, un deseo indómito. Dios le ofreció a Caín la oportunidad de superar su propio yo interior, pero eligió el silencio y la ira. El primer error de Caín no fue el asesinato, fue la ofrenda equivocada. El acto externo solo manifestó el estado interno. Antes de que se derramara sangre, la fe ya se había perdido dentro de sí misma. Por lo tanto, el relato de Caín no es solo sobre la envidia y la violencia, sino sobre la batalla invisible entre el bien y el mal que tiene lugar dentro de cada ser humano. El rechazo de Dios no fue sino una llamada a la reflexión. Caín podría haber cambiado su camino, pero eligió alimentar el resentimiento. Incluso después de escuchar las palabras del Creador, Caín no dejó que la verdad penetrara en su corazón. Escuchó, pero no internalizó. La advertencia de Dios, el pecado está a la puerta, sonó como un eco lejano en su mente atrapada por la envidia. Y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que, cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. El texto es breve pero minucioso. Las escrituras dicen que Caín habló con su hermano, pero no revelan lo que se dijo. Un resplandor se cierne entre las palabras, un espacio vacío, donde habita el misterio de la decisión. ¿Qué dijo Caín? ¿Qué pensamiento final lo llevó a levantarse contra su propia sangre? Quizás este aprendizaje es intencional, porque lo que sucedió no solo encaja en las letras, sino en la esencia del corazón humano. Mientras caminaban por el campo, los celos ya se habían convertido en... El campo, una vez símbolo de trabajo y cosecha, se ha convertido en el escenario de la tragedia. Caín no podía soportar ver en su hermano lo que él mismo había perdido. La pureza de la fe sincera, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Pero la iluminación, en su sabiduría, deja huecos que requieren comprensión espiritual. Hay una parte escrita, y hay una parte transmitida de generación en generación. Por la tradición oral, desde la antigüedad, los sabios han enseñado que ciertas verdades no son solo en las letras, sino en la memoria viva del pueblo. Así como el mandamiento de la Biblia fue revelado antes de ser escrito, y la señal de la palabra fue conocida antes de convertirse en ley, también el diálogo entre Caín y Abel pertenece a este espacio invisible, donde el corazón revela más de lo que la boca puede decir. La tradición oral conserva lo que no está escrito: el sonido de la voz, la mirada del dolor, el momento en que se hace la elección. Y es en ese momento que el hombre muestra quién es. Después del trágico acto en el campo,
El silencio del mundo fue roto por el grito de sangre inocente. La tierra, que una vez recibió el sudor del trabajo, ahora recibió la sangre de Abel, y fue la creación misma la que trajo el eco de la injusticia a Dios. Y Dios dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Dios, en su justicia y amor, no se quedó callado ante el error de Caín, no lo destruyó, sino que lo llamó al arrepentimiento. La voz divina no vino con ira, sino con lamentación. ¿Qué hiciste? Una pregunta que resuena en el corazón humano hasta el día de hoy. La tierra que una vez lo sostuvo, ahora se convertiría en un escudo de su dolor. El Creador declaró que ella ya no daría su fuerza a Caín. Él estaría errante, incapaz de echar raíces, llevando el peso de su elección. Ahora pues maldito eres de la tierra, que has abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Génesis 4:11. Pero incluso ante la culpa, Caín reconoció la gravedad de lo que había hecho. Dijo: mi maldad es mayor que la que puede ser perdonada. Génesis 4:13. Allí, por primera vez, un ser humano expresó el peso de la culpa, el sentimiento de estar lejos de Dios. Caín creía que su pecado lo había separado para siempre, que no había más perdón. Sin embargo, el amor del Creador es mayor que la caída. Incluso en el exilio, Dios puso sobre él una señal, sino de misericordia. Y el Señor puso una señal en Caín, que ningún hombre lo encontrara lo golpeara. Génesis 4:15. Esta señal es un símbolo de la gracia que acompaña al hombre, incluso cuando comete errores. Un recordatorio de que la justicia divina nunca está exenta de compasión. El Creador protege incluso al que lo lastimó, mostrando que el castigo no es el final, sino el comienzo de la conciencia. Caín se convirtió en un vagabundo, pero no fue olvidado. El mismo Dios que vio la oferta rechazada y el crimen cometido, también vio el arrepentimiento, silencioso en medio del desierto. Por lo tanto, la señal de Caín no solo representa el castigo, sino que también es un reflejo de la misericordia que evita la destrucción total del ser humano. Después de escuchar el juicio de Dios, Caín siente la carga de la culpa y teme el castigo de los hombres. Clama por misericordia, pidiendo a Dios una nueva oportunidad, queriendo corregir el error que había cometido. Y es en este momento de arrepentimiento y desesperación que el Creador revela algo profundo, la señal de Caín. Dijo el Señor: por tanto, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso una señal en Caín, para que el que lo encontrara no lo hiera. Génesis 4:15. Esta señal, tan debatida a lo largo de los siglos, no fue una marca sino de corrupción. El texto hebreo revela que la palabra traducida como señal también puede significar letra, recuerdo o símbolo. Es decir, Dios puso en Caín algo que le recordó su presencia, incluso en el dolor del exilio. El Creador no lo destruyó, sino que lo enseñó, mostrando que incluso en medio del error hay lugar para el arrepentimiento y el aprendizaje. Dios estaba diciendo: te corrijo, pero aún te protejo. Te alejo, pero no te abandono. Y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Génesis 4:16. A partir de ahí, Caín lleva no solo el peso del pasado, sino también un recordatorio de la gracia. La señal es el testimonio de que la misericordia de Dios siempre encuentra a los que se arrepienten. Así, el hombre que una vez cedió a la envidia y la ira ahora, aprende que el verdadero castigo no es sino la distancia del Creador, y que el verdadero perdón comienza cuando el corazón decide escuchar la voz divina de nuevo. El texto sagrado nos dice que Dios colocó un signo en Caín, y dentro de la antigua tradición hebrea, ese signo tiene significados profundos. La primera explicación de la tradición oral enseña que Dios colocó una de las letras de su propio nombre en la frente de Caín. Y el Señor puso una señal en Caín, para que ningún hombre pudiera encontrarlo lo hiriera. Génesis 4:15. Esta visión no habla de una marca común, sino de algo espiritual, una carta del nombre divino, un símbolo de la presencia de Dios y la misericordia sobre el que había errado. La señal, por lo tanto, no era castigo, sino protección. Dios, en su infinita compasión, marcó a Caín para que ningún ser vivo lo atacara, mostrando que incluso el pecador puede ser custodiado cuando la justicia se ejecuta por gracia. En la antigüedad, pocos vivían en la tierra: Caín, Abel, Adán, Eva y sus descendientes inmediatos. Y según la tradición, el temor de Caín no era solo de los hombres,
sino también de las bestias de la tierra, porque su nivel espiritual se había debilitado. El texto nos lleva a entender que la fuerza espiritual protege al hombre, y cuando se rompe, se vuelve vulnerable incluso a la creación. Dios, conociendo el miedo de Caín, colocó la señal sobre él, una carta sagrada, un símbolo que expresaba su autoridad y presencia constante. Era como si el Creador dijera: aunque hayas caído, todavía estás bajo mi mirada. La carta, que formaba parte del nombre de Dios, representaba la renovación de la vida y el recuerdo de que el Señor sigue siendo Dios sobre los justos y los arrepentidos. Así, la señal no solo lo protegió de las bestias y los hombres, sino que también se convirtió en un recordatorio eterno de que la misericordia es mayor que el error. La tradición hebrea presenta aún otras explicaciones para el signo de Caín. Cada uno revela una dimensión espiritual más profunda a la relación entre el hombre, el pecado y la misericordia de Dios. La segunda explicación dice que el signo no era una letra, sino una condición física visible, una marca espiritual llamada Sara, que, en algunas traducciones antiguas, se asociaba con una enfermedad similar a la lepra, pero que en realidad significaba algo diferente. Un signo espiritual de separación y purificación, como con Moisés cuando Dios lo envió preguntó: Señor, ¿cómo sabré que me enviaste? Y Dios respondió con signos. Uno de ellos fue cuando la mano de Moisés fue cubierta temporalmente por la misma condición espiritual, llamada Sara, y luego sanó, mostrando el poder restaurador del Creador. Y el Señor dijo: ahora pon tu mano en tu pecho. Y llevándolo, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y volvió a ponerlo, y lo sacó, y he aquí, se volvió como su carne. Éxodo 4, 6, 7. Asimismo, esta explicación indica que Caín fue marcado no con una enfermedad física, sino con un signo visible de justicia divina, un recordatorio constante de que Dios no abandona, sino disciplina. Era un símbolo del proceso de curación espiritual, de alguien que estaba separado para aprender, caminar y el significado de la presencia divina. La tercera explicación es aún más simbólica. Dice que Caín recibió un cuerno en la cabeza, no como una deformación, sino como un signo de autoridad divina y advertencia. En el lenguaje, el cuerno es también un símbolo de fuerza y anuncio, y es el mismo término utilizado en las Escrituras para referirse a la que proclama la venida de él. Y sucederá en ese día que un grande será soplado. Isaías 27:13. Así, el signo de Caín, ya sea letra, marca espiritual o símbolo de fuerza, representa algo mucho más allá del castigo. Es la memoria del poder divino que puede transformar el juicio en redención. Incluso el que falló gravemente fue golpeado por una misericordia que no lo destruyó, pero le recordó que Dios sigue siendo Dios, incluso en las sombras de la humanidad. Después de las interpretaciones de la carta sagrada, la marca espiritual y el símbolo de la autoridad, la tradición también trae una cuarta explicación, uno de los más curiosos y curiosos. Se dice que Dios puso un perro al lado de Caín, un animal que lo acompañó y protegió durante el exilio, sirviendo como un signo vivo de la presencia divina y constante de Dios. Esta tradición afirma que el perro era un guardián, no solo físico, sino espiritual. Representó el recordatorio de que, incluso lejos de la presencia directa del Señor, Caín no estaba completamente abandonado. La señal ahora no era una marca en su cuerpo, sino un escudo enviado por Dios para protegerlo y recordarle su sentencia y protección. Y el Señor puso una señal en Caín: que ningún hombre lo encontrara lo golpeara. Génesis 4:15 continúa y menciona que este símbolo, el perro, también aparece en las Escrituras en otros contextos, como en el juicio del rey Acab, donde los perros simbolizan el castigo, del pecado y la consecuencia de las acciones humanas. Así, vemos que el mismo signo puede tener dos naturalezas, una positiva, cuando representa la presencia y protección de Dios, y una negativa, cuando simboliza la separación y consecuencia del error. Y el profeta también habló a Acab, diciendo: en el lugar donde los perros lamen la sangre de Nabot, allí los perros lamerán tu sangre. Reyes 21:19. La señal de Caín, por lo tanto, resume un gran misterio espiritual. El mismo Dios que corrige es el Dios que protege. La misma señal que recuerda la caída también anuncia gracia. Y el mismo castigo que parece un fin es en realidad el comienzo de un nuevo universo. Así como en los signos servidos como manifestaciones del poder divino, en Caín la señal se convierte en advertencia y recordatorio de misericordia,
mostrando que toda disciplina divina le trae con un propósito mayor, el de traer al hombre de vuelta a la conciencia de la presencia de Dios. Al final de todo este viaje, el texto sagrado y la tradición nos permiten ver el signo de Caín en dos luces. Por un lado, representa el peso del pecado, la memoria viva de que toda desobediencia tiene consecuencias. Pero por otro lado, también es el símbolo de la misericordia, un recordatorio de que Dios, incluso ante la caída humana, todavía otorga protección y oportunidad. El Señor, sin embargo, puso una señal en Caín para que nadie lo lastimara. Génesis 4:15. Así, el signo se convierte en una paradoja divina, castigo y gracia coexistiendo en el mismo gesto. Caín es el hombre que cometió un error, pero también el hombre al que Dios no abandonó, se aleja, pero le lleva con la marca del cuidado del Creador. Y este signo habla, incluso hoy, de justicia equilibrada por la compasión. Pero hay una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. ¿Quién mató a Caín? Responde, 7 generaciones después. Nació Lameque, descendiente de Caín. Era viejo y con discapacidad visual, y cuando salió con su hijo al campo, escuchó movimiento entre los árboles. El hijo le dijo, «Papá, hay una bestia ante nosotros». Lamiendo luego cogió una flecha, y el objetivo principal era Caín mismo. Y sucedió que Lamec dijo a sus esposas, «Mató a un hombre por hacerme daño, y a un joven por pisarme». Génesis 4:23. Sin saberlo, Lamec puso fin a quien había sido el primero en derramar sangre sobre la tierra. Y así termina el ciclo. El hombre que mató por envidia muere por error, y mostrando que la violencia nunca permanece sin retorno, y que el eco del pecado resuena hasta que finalmente es silenciado por la misericordia divina. El signo de Caín no es por lo tanto un misterio antiguo, es un espejo del alma humana. Habla de culpa y perdón, de caída y restauración, de un Dios que no se rinde, incluso cuando el hombre fracasa. El texto sagrado nos muestra que el ciclo se cierra trágicamente, pero lleno de significado. Lameque, un descendiente de Caín, ciego y ya anciano sin darse cuenta, mata a su propio antepasado, y cuando descubre el error, la desesperación se apodera. Llora delante de sus esposas y dice, «Maté a un hombre por hacerme daño, y a un joven por pisarme». Génesis 4:23. En la tradición el anciano era Caín, y el joven era su propio hijo. Así, el pecado que comenzó con la envidia termina con el engaño, mostrando que la violencia siempre vuelve a su origen. Las esposas de Lameque, aterrorizadas, lo acusan de asesinato y lo rechazan, pero él intenta explicar, no fue por voluntad, fue sin intención. Y esta desesperación revela algo profundo. La caída del hombre continúa cuando no entiende el peso de sus acciones. El signo de Dios, sin embargo, sigue ahí, trabajando, incluso cuando el hombre ya no lo percibe. Ni el nombre divino, ni la letra sagrada, ni el animal protector pudieron evitar lo inevitable. Caín muere sin darse cuenta, llevando a cabo la sentencia que rondaba desde el principio, y el signo lo acaba con. Pero la lección sigue viva. El signo de Caín no se trata solo de culpa, es sobre la conciencia. Dios marca al hombre no para destruirlo, sino para recordarle que todo pecado deja eco, y que este eco puede transformarse si hay arrepentimiento. Si oyes su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Salmo 95, 7, 8. Y así, el primer asesino de la humanidad también se convierte en el primer ejemplo de la gracia que sobrevive a la caída. Después de todo, entendemos que nada en la palabra es por casualidad. Caín, el primero en desviarse del camino, también fue el primero en experimentar directamente la justicia y la misericordia de Dios. Su historia abarca generaciones hasta que, 7 después, Lameque terminó sin querer el ciclo que había comenzado en el Edén. Y cuando miramos de cerca, vemos que cada señal revelada por Dios tiene un propósito. Nada es solo castigo. Todo es enseñanza. Cada señal es una puerta al arrepentimiento. Un recordatorio de que el hombre busca al Creador y entiende que la vida sin Él se vuelve vacía y confusa. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la comprensión. Proverbios 9:10. Así, aprendemos que la verdadera comprensión de la Biblia no viene de lecturas superficiales, sino del estudio, la reflexión y la revelación espiritual. Quien ahonda en la palabra descubre que Dios habla en todos los detalles, incluso en el signo que sobra de Caín. La historia termina, pero la lección permanece. Dios convierte el error en inteligencia,
el dolor en propósito y el castigo en el camino de regreso. El signo de Caín se convierte así en símbolo de un nuevo comienzo, mostrando que el Creador nunca abandona al ser humano, ni siquiera cuando se aleja. Esta historia no es solo sobre el pasado, es sobre mí, sobre ti, sobre todos los que en algún momento nos alejamos y buscamos el camino de regreso. La palabra nos muestra que el conocimiento de Dios suelta, sana y transforma. Entonces, si este mensaje te dio curiosidad, suscríbete al canal ahora, deja tu me gusta y comparte con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Demuestra que la fe aún puede iluminar mentes y corazones. Y recuerda, los signos de Dios no son para condenar, sino para despertar por